Hola a todos, bienvenidos al canal. La editorial Gredos, en colaboración con RBA, ha decidido relanzar la colección de Grandes Pensadores. Una colección por la que creo que buena parte de la comunidad del canal está muy interesada, y debido a este nuevo tiraje que se ha lanzado aquí en México, pues consideré oportuno hacerles un video mostrándoles la colección completa. Les comento que sí hay cambios entre la primera colección que salió, que es la que yo tengo, y la tercera colección, que es la que está saliendo ahorita entre el último semestre del 2023 y que seguro llegará hasta 2024. Sobre estas diferencias les hablaré al final. He decidido dividir el video en dos partes porque está bastante largo. En este primer video voy a mostrarles los primeros 30 tomos que van desde Platón 1 hasta Rousseau 2. El resto los veremos en el siguiente video. Y para no demorar demasiado, solamente haré dos precisiones al inicio, y es que estamos hablando desde luego de esta colección periodiquera que algunos le llaman. No son las ediciones de lujo, son estas de portadas blancas con azul en la sobrecubierta y que por dentro todos son así, en color vino tinto y con letras en dorado. También les comento que voy a mostrarles la colección en orden cronológico, no en el orden de cómo van a ir saliendo las entregas. Les voy a dejar un link en la descripción para que ustedes vean cuál es el orden en el que irán saliendo. Yo se los voy a mostrar basándome en esta guía que viene en el primer tomo y que los distribuye de manera cronológica, obviamente desde Platón, que es el más antiguo, que viene aquí, hasta Wittgenstein, que es el más reciente. Al final, en el segundo video, contestaré algunas de las preguntas que me dejaron en el post que hice al respecto. Les daré algunos tips sobre cómo conseguirla y daré más detalles de las diferencias entre las tres ediciones. Espero que disfruten mucho el video, y si se quedan con alguna duda que no responda en el segundo video, déjenmela en los comentarios. Vamos a comenzar entonces con Platón, con Aristócles, filósofo ateniense que vivió entre el 428-427 a.C. y el 347 a.C. Y aquí viene la primera aclaración sobre una diferencia entre los tirajes. Verán, en el primer tiraje que salió, en la primera colección, había únicamente 3 tomos de Platón. El tomo 1, que es este, el que yo tengo, que como pueden ver es bastante grueso. Pero a partir de la segunda edición, por llamarlo de alguna manera, Gredos decidió recortar este primer tomo y dividirlo en dos partes, de tal manera que en la segunda colección, como ahora en la tercera, habrá 4 tomos de Platón. Por eso es que si ustedes ponen atención, yo tengo Platón 1, Platón 2 y Platón 4. Ustedes dirán, bueno, me falta el 3. Pero no, es que tengo el 1 y el 2 de la primera colección, ¿no? Y el cuarto de la segunda. De tal manera que en realidad tengo todas las obras, no sobra ni falta nada. Pero repito, ustedes si van a conseguir los libros ahorita en el tercer tiraje, tendrán que conseguir 4 tomos de Platón porque el 1 se dividió en dos partes. Vamos a comenzar con este primero. Tenemos aquí esta bella portada del tomo número 1. Como pueden ver, tenemos un prólogo a cargo de Carlos García Gual y un estudio introductorio de Antonio Alegre Gorri. Y en la contraportada tenemos una cita de Whitehead que dice: toda la filosofía occidental es una serie de notas a pie de página de las obras de Platón. Vamos ahora con el índice, espero que se alcance a ver bien. En este tomo 1 tenemos un prólogo, un estudio introductorio, y luego tenemos prácticamente todos sus diálogos de juventud, que son la apología de Sócrates, el Critón, el Eutifrón, Ión, Lisis, Cármides, Hipias Menor, Hipias Mayor, Laques, Protágoras, Gorgias, Menéxeno, Eutidemo, Menón, Crátilo, Fedón, El Banquete y Fedro. Estos son los títulos que contiene este tomo. Esta es la portada del tomo número 2 del tiraje original. Tenemos, no es necesario abrirlo, tenemos tal cual los títulos que aparecen aquí, que son La República, el Parménides y el Teeteto.
véanlo. Y en la contraportada tenemos una frase de Heidegger que dice: desde Platón el pensamiento sobre el ser de un ser será filosofía, porque es un dirigir la mirada hacia las ideas. La filosofía que propiamente con Platón comienza tendrá en adelante el carácter de lo que posteriormente se denominará metafísica. Y llegamos al tomo 3, el que para ustedes en la más reciente colección será el tomo 4. Contiene, como pueden ver aquí, el sofista, el político, Filebo, Timeo, Critias y las cartas de Platón, todas obras ya de vejez de este autor ateniense. Y en la contraportada se puede ver esta cita del también filósofo y premio Nobel de Literatura Bertrand Russell, que dice así: para Platón, la filosofía es un tipo de visión, la visión de la verdad. Como pueden darse cuenta, todos los textos platónicos que se conservan están contenidos en estos 3 tomos o en estos 4, como quieran verlo. Obviamente no tenemos en ninguno ningún texto apócrifo, o sea que ya sepamos realmente que no es de Platón. Digamos que vienen los textos canónicos con una excepción. Si ya se dieron cuenta, faltan las leyes. Es el único texto canónico de Platón que no aparece en esta colección. Vamos ahora con Aristóteles, filósofo del que tendremos 3 entregas. En la primera de ellas tenemos el Protréptico y la Metafísica. En este caso, el estudio introductorio corre a cargo de Miguel Candel. Y en la contraportada de este tomo número 1 tenemos una cita de Gadamer que dice así: ¿qué hay que sea correcto y que no esté ya en Aristóteles? El tomo número 2 de esta colección contiene, como pueden ver aquí, la física acerca del alma y la poética. Y en la contraportada tenemos ahora una cita de Voltaire que dice así: Aristóteles fue un gran hombre porque sentó las reglas de la tragedia después de haber establecido las de la dialéctica, la moral y la política, alzando cuanto pudo el gran velo que cubría la naturaleza. Finalmente, en el tercer tomo, que es el más extenso, el más grueso, tenemos la Ética Nicomaquia y la Política, dos de las obras más famosas de este autor. Y en esta ocasión, en la contraportada, les muestro, tenemos una cita de Martha Nussbaum, que dice así: muchos filósofos comienzan la ética con la pregunta: ¿cuál es mi deber? ¿O cuál es mi deber moral? Aristóteles comienza con una pregunta mucho más general: ¿qué es llevar a cabo una vida buena? Dejamos atrás a los clásicos griegos y llegamos ahora a los filósofos romanos, el final de la filosofía antigua, que empieza con Marco Tulio Cicerón, filósofo que vivió entre el 106 a.C. y hasta el 43 a.C. Esta es la portada. Tenemos en este caso un estudio introductorio a cargo de David Morán. Y este único título, este único tomo de Cicerón contiene del supremo bien y del supremo mal y sus disputaciones tusculanas, textos puramente filosóficos. Es en otra colección, la colección de clásicos grecorromanos, donde se le dedican muchos números a Cicerón, donde podremos ver sus discursos, donde podremos ver sus obras políticas, como la República, como las leyes, pero en esta colección, Grandes Pensadores, este es el único tomo y estas las únicas obras que se dedican a Cicerón. En la contraportada tenemos ahora una frase de Canfora, Luciano Canfora. Cicerón es uno de los pilares de nuestra conciencia del mundo antiguo. Si no tuviésemos su inmensa obra, nuestro conocimiento sería mucho más pobre. Y el siguiente autor de la lista es Séneca, Lucio Aneo Séneca, filósofo cordobés del 4 después de Cristo y que vivió hasta el 65 después de Cristo, cuyo único título contiene un estudio introductorio a cargo de Juan Manuel Díaz Torres, y este texto contiene las consolaciones
Específicamente trae la consolación a Polibio, la consolación a Marcia y la consolación a Madre Elvia. Contiene además los diálogos y una selección, este sí no está completo, una selección de las epístolas morales a Lucilio. Tenemos además en la contraportada una frase de Pierre Grimal. Es difícil calibrar la importancia en la historia del espíritu humano de un hombre que tuvo la ambición de repensar el mundo y de descubrir tanto las leyes del poder entre los hombres como las de la felicidad propia de cada uno. Y cerramos los textos dedicados a la filosofía antigua con Plotino, ¿no? Cuya principal obra, que son las Enéadas, véanlo, está dividido en dos partes. El primer tomo contiene, además del libro 1 a 3 de la Eneadas, contiene también un estudio introductorio a cargo de Ignacio Guyu. Y muy importante, el texto de la vida de Plotino a cargo de Porfirio. Este es el primer tomo, que, repito, contiene los libros 1 a 3 de las Eneadas. Y la cita de la contraportada está a cargo de Arthur Hillary Armstrong y dice: ningún filósofo ha afirmado nunca con tanta fuerza y descrito tan vívidamente la unidad del ser y de la vida como Plotino. Esta es la portada del segundo tomo, que contiene del libro cuarto al sexto de estas Eneadas. Y en la parte de atrás tenemos ahora una cita de Giovanni Reale que dice: en las Eneadas hay una lúcida tentativa de explicar racionalmente la totalidad de lo real y de dar cuenta de la tensión del hombre y todas las cosas hacia lo divino. Y dejamos atrás la filosofía antigua y comenzamos ahora con la filosofía medieval, de la cual únicamente tenemos dos autores, San Agustín y Santo Tomás. Comencemos con San Agustín. En este único tomo dedicado a él tenemos un estudio introductorio que escribe Salvador Antuñano Alea, y tenemos sus obras de las Confesiones y Contra los Académicos. Esta es la portada. En la contraportada tenemos una cita de Petrarca, vean nada más, Francesco Petrarca, que dice: nadie puede aspirar a igualar a Agustín. ¿Quién podría hoy aspirar a igualar al que, a mi juicio, fue el más grande en una época fértil en grandes mentes? Pasamos ahora a Santo Tomás, quizá el filósofo más importante de la cristiandad y de la Edad Media. En este caso tenemos un estudio introductorio por Eudaldo Forment y tenemos dos obras que obviamente están incompletas. Aquí claramente lo dice, son selecciones. Tenemos la Suma contra Gentiles y la Suma Teológica, que por obvias razones están recortadas. Vean, es un tomo, aunque extenso, pues sería imposible que abarcara siquiera una sola de estas obras gigantescas del doctor Santo Tomás. Entonces aquí sí tenemos textos recortados. Si les interesa cualquiera de estas dos obras de manera completa, tendrán que buscar en otro lugar. Y la contraportada de este tomo tenemos una cita de Humberto Eco que dice: Santo Tomás no aristoteliza el cristianismo, sino que cristianiza a Aristóteles. ¿Quién mejor que Humberto Eco para hacer una cita sobre Santo Tomás? Toca turno ahora a los filósofos humanistas del Renacimiento, este paso entre la Edad Antigua y la Edad Moderna, y vamos a comenzar con Erasmo. Erasmo de Róterdam, nacido en esta ciudad en 1466 y que falleciera en 1536. El tomo único destinado a este autor, pues diríamos neerlandés, contiene un estudio introductorio de Jordi Bayot y de Joaquín Parellada. Tenemos aquí tres obras: el Enquiridión, el Elogio a la Locura o Elogio de la Locura, que es a mi parecer el texto más conocido de Erasmo, y una selección de sus coloquios.
La cita de la contraportada está a cargo de Stefan Zweig, este autor austriaco importantísimo, que dice: Erasmo fue el primero de los escritores y creadores de Occidente consciente de ser europeo, el primer pacifista combativo, el abogado más elocuente del ideal humanista, del ideal de los amigos del mundo y del espíritu. Damos paso ahora a uno de mis favoritos de esta colección, sin lugar a duda, Nicolás Maquiavelo. El estudio introductorio de este tomo corre a cargo de Juan Manuel Forte Monge y tenemos aquí El Príncipe completo y luego una selección de los discursos sobre la primera década de Tito Livio. Lo mismo que decía hace un momento sobre Santo Tomás, ¿no? Quizás si hubieran tenido cabida los discursos en un tomo, pero bueno, pues Gredos decidió colocar únicamente una selección de esa obra tan ambiciosa del florentino. El Príncipe sí viene completo. Y en la contraportada tenemos una cita, claro, de Gramsci, otro autor italiano famosísimo. Dice: Maquiavelo jamás afirmó que fueran sus ideas o sus propósitos los de cambiar él mismo la realidad, sino única y concretamente los de mostrar cómo deberían haber actuado las fuerzas históricas para ser eficientes. Y por último, en este apartado, llegamos al que probablemente sea el autor más cotizado de toda la obra. Si quieren conseguir los tomos por separado, muy probablemente este sea el que más caro les cueste, al menos aquí en México, y es Giordano Bruno. Esto por varias razones. La primera, que es el autor que desaparece en la segunda y en la tercera edición. Bruno solo salió en la primera colección. ¿Recuerdan que yo les dije cuando hablamos de Platón que el tomo 1 se dividió en dos? Eso hubiera implicado que entonces hubiera sido un total de 51 tomos, ¿no? Pues no, en la segunda colección, el segundo tiraje también tuvo 50 tomos, porque al dividir a Platón y ahora haber 4 tomos de Platón, tuvo que desaparecer uno. ¿Y quién cree que fue el sacrificado? Así es, Bruno. En el tercer tiraje, aparte de Bruno, también fueron cepillados, como ya les dije, Herder y el tercer tomo de Kant. Así que Bruno es una de las joyas, salió únicamente en el primer tiraje, es muy complicado y caro conseguirlo. Pero bueno, se los muestro. Bruno tiene un estudio introductorio de Miguel Ángel Granada y este tomo contiene La Cena de las Cenizas, de la causa El Principio y el Uno, y finalmente del infinito, el universo y los mundos. En la contraportada tenemos una cita de Francis Yates. Bruno luchó incansablemente por la dignidad del hombre, defendiendo su libertad, la tolerancia, el derecho que tiene el hombre a defender sus propias ideas en cualquier país, a decir lo que piensa sin constricciones impuestas por ninguna barrera ideológica. Vamos a dar paso ahora a una de las secciones más grandes que tiene esta colección, que se autodenomina la metafísica del racionalismo, que incluye 2 tomos de Pascal, 2 tomos de Descartes, 2 tomos de Spinoza y un tomo para Leibniz. Comencemos con Pascal, filósofo francés que vivió entre el 1623 y el 1662. En el primer tomo tenemos el estudio introductorio que corre a cargo de Alicia Villar Escurra y contiene únicamente su obra Pensamientos. Y en la contraportada tenemos una cita de Elias Canetti: el que nunca irrita ni decepciona, nada en él es prestado. Su contundencia deja siempre una puerta abierta. Aun cuando no se estuviera nunca de acuerdo con ninguna de sus palabras, uno desearía verlas y meditarlas una y otra vez. Esta es la portada del tomo 2 de Pascal y como pueden ver contiene las provinciales, sus opúsculos, sus cartas, sus obras matemáticas y sus obras físicas, por las cuales también Pascal es tan conocido por sus aportes al terreno de las matemáticas y de la física. En este segundo tomo tenemos una frase de Miguel de Unamuno: lo que hace la fuerza externa de Pascal es que hay tantos Pascales cuantos leyéndole le sienten y no solo le entienden.
Así viven en él los que comulgan con su fe dolorosa. Vamos ahora con Descartes. En este tomo número 1 tenemos el estudio introductorio de Cirilo Flores Miguel, y las obras que contiene este tomo número 1 son las reglas para la dirección del espíritu, la investigación de la verdad por la luz natural, el discurso del método, quizá el texto más famoso de Descartes, las pasiones del alma y el tratado del hombre. En la contraportada de este tomo número 1 aparece una cita de Paul Valéry que dice: amo a Descartes por la pureza simple y grandiosa de su ser, por la firmeza de su pensamiento, por la impresión general de honestidad y orden que se manifiesta en todo su proyecto. El tomo 2, podemos verlo aquí, esta es la portada, y contiene sus meditaciones metafísicas, también un texto bastante conocido de este autor francés, la conversación con Burman y la correspondencia con Isabel de Bohemia. En la contraportada del tomo 2 tenemos una cita de Ernest Cassirer. La verdadera originalidad de Descartes deriva sobre todo del hecho de que su obra fundamental prepara la ciencia de la época moderna. Así es, no se entiende la modernidad sin René Descartes. Y vamos ahora con los dos tomos de Spinoza, Baruch de Spinoza. En este primer tomo tenemos únicamente la ética. Y claro, el estudio introductorio, que en esta ocasión es escrito por Luciano Spinoza. En la contraportada tenemos la cita de Gilles Deleuze. Me cuesta muchísimo pronunciar los nombres en francés, como ya se dieron cuenta. Y dice: Spinoza es el filósofo que tiene uno de los aparatos conceptuales más sistemáticos de toda la filosofía. Este es el tomo número 2 de Spinoza. Vean, tenemos un retrato. Y este tomo contiene el Tratado Teológico Político y el Tratado Político, ¿no? Teniendo entonces las tres obras más importantes de este autor neerlandés, nacido en 1632 y fallecido en 1677. La contraportada tenemos una cita nada más y nada menos que del mismísimo Albert Einstein, que dice: creo en el Dios de Spinoza, que nos revela una armonía de todos los seres vivos. Finalmente, cerrando el apartado de los racionalistas, tenemos a Gottfried Leibniz con un estudio introductorio que escribe Javier Echeverría, y en este único tomo tenemos Discurso de Metafísica, su Monadología, que creo que es su texto más conocido, y sus escritos. La contraportada tiene una cita nuevamente de Bertrand Russell que dice: Leibniz es una de las más bellas inteligencias de la humanidad. Siguiente sección: el empirismo británico. Como pueden ver, aquí tenemos otra vez 4 autores y en esta ocasión solamente hay un tomo de cada uno, pero cada uno de los tomos es bastante más grueso que los tomos dedicados a los racionalistas. Y empezamos con Thomas Hobbes, filósofo nacido en 1558, fallecido en 1679. En este caso tenemos su obra más importante, sin duda alguna, el Leviatán. Viene completa al parecer y tenemos además un estudio introductorio escrito por José Rafael Hernández Arias, Thomas Hobbes. En la contraportada tenemos en esta ocasión una cita nuevamente de Elías Canetti que dice: Hobbes es el único pensador que no enmascara el poder, ni su peso, ni su posición central en todo comportamiento humano. Uno de los grandes defensores, junto con Baudin, del absolutismo. Pasamos a su contraparte, otro autor igualmente empirista, pero ya no proabsolutista, sino pues uno de los padres del liberalismo clásico, si no es que el padre del liberalismo político, que es John Locke. En este caso, el estudio introductorio está escrito por Agustín Izquierdo
Y este único tomo contiene el ensayo sobre el entendimiento humano, el segundo tratado sobre el gobierno y los escritos sobre la tolerancia, que a mi parecer son en definitiva las tres obras fundamentales por las cuales Locke es inmortal. Y tenemos además en la contraportada una cita nada más y nada menos que de Voltaire. Dice: cuando tantos razonadores habían hecho la novela del alma, ha venido un sabio que modestamente ha hecho su historia. Locke ha esclarecido al hombre la razón humana como un excelente anatomista explica los resortes del cuerpo humano. Pasamos ahora al que a mi parecer es el menos conocido de estos cuatro autores, ¿no? Sobre todo por la formación que yo tengo, que es George Berkeley. Sobre Berkeley tenemos un estudio introductorio de Carlos Mellizo y aquí tenemos dos obras, perdón. El Tratado sobre los Principios del Conocimiento Humano y su Alcifrón. En la contraportada tenemos ahora una cita de John Stuart Mill que dice: la psicología y la metafísica antes y después de Berkeley difieren casi tanto como la historia antigua y la historia moderna, o la física antigua y la física moderna. Finalmente tenemos probablemente en un sentido puramente empirista al mejor de los cuatro, que es David Hume, autor nacido en Edimburgo en 1711 y fallecido en 1776. Su obra tiene un estudio introductorio escrito por José Luis Tasset y contiene pues su obra cumbre, el Tratado de la Naturaleza Humana, tan trascendental para la historia de la filosofía. Estos son los cuatro empiristas británicos de la colección. Siguiente sección, dejamos ahora a los británicos y hablemos ahora de los franceses de la Ilustración. Tenemos aquí a dos autores nada más, pero ¿qué autores? Voltaire y Rousseau, cada uno con 2 tomos. Sobre Voltaire, esta es el primer tomo que contiene, como pueden ver, un prólogo a cargo de Fernando Savater y un estudio introductorio de Martí Domínguez. Las obras que vienen aquí son sus cartas filosóficas, el diccionario filosófico y sus memorias. En la contraportada tenemos una cita de Jorge Luis Borges, nada más y nada menos. Un mundo que nos ha regalado a Voltaire tiene algún derecho a que se lo considere el mejor. El segundo tomo, vean, ahora tenemos una escultura aquí, me parece siempre rarísima, de Voltaire en comparación con la foto que tenemos en el primer tomo. Tenemos aquí sus opúsculos y sus famosísimos cuentos, dentro de los que aparece su famoso Cándido. Y tenemos además en la contraportada ahora una cita de Friedrich Nietzsche. Voltaire es ante todo un gran señor de la inteligencia. En el caso de Rousseau, este es el primer tomo. Tenemos aquí un estudio introductorio que corre a cargo de Sergio Sevilla y tenemos 3 de sus obras más famosas: el discurso sobre las ciencias y las artes, el discurso sobre el origen y los fundamentos de la desigualdad entre los hombres, un texto muy subestimado pero que es bastante bueno, y sin duda el contrato social, un libro que marca un antes y un después para la filosofía política, para la ciencia política, para la sociología, en fin. Y la cita es de Arthur Schopenhauer, que dice: el más gran moralista de los tiempos modernos ha sido sin duda Jean-Jacques Rousseau, profundo conocedor del corazón humano, que no extrajo su sabiduría de los libros, sino de la vida, y que no destinó su doctrina a la cátedra, sino a la humanidad. Y esta es la portada del segundo tomo de Rousseau, en donde únicamente tenemos el Emilio o la educación. Siempre que muestro este texto digo que me resulta muy bochornoso decir que, siendo profesor, no he leído el Emilio de Rousseau. Y la cita es de David Hume, quien dice: Rousseau es la persona a quien más venero por la fuerza de su genio y la grandeza de su mente. Y estos fueron los primeros 30 tomos. Muchas gracias por ver el video y nos vemos en la parte 2, donde les muestro los tomos finales.